ponerlo a grabar. No vaya a ser que se nos olvide. Ok. En el 32 él intenta tomar las cátedras de Sombart que se había jubilado en, en Berlín. Y ahí en el concurso para conseguir las cátedras, él se da cuenta, ¿ok?, de que Alemania es ya territorio nacional socialista. ¿Ok? Y bueno, él, por supuesto, decide emigrar. ¿Ok? Se va para los Estados Unidos. ¿Ok? Y en Harvard se estaba muriendo el profesor Taussig, ¿ok?, que durante mucho tiempo fue el jefe de la cátedra de economía en Harvard. Y entonces él se quedó como profesor en Harvard, ¿ok?, supliendo a Taussig. ¿Ok? Y bueno, y ahí va a ser el profesor de Samuelson, de Tobin, de Heilbronner, de Metzel, ¿ok? ¿Ok? De todo el mundo, ¿ok? Es más, de hecho, él es el que forma la gran cantidad, una gran cantidad de economistas norteamericanos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y ahí también se casa por tercera vez, ¿ok? Esta vez se casa con una señora que se llama Elizabeth Woody, ¿ok?, en el año de 1937, que ella era historiadora y era profesora en Harvard. Eh, este, y ella es la que vendió el único bien que le dejó Schumpeter, que fue la casa, ¿ok?, con la intención de publicar el libro póstumo de Schumpeter, que se llama Historia del Análisis Económico, que quizás es el mejor libro de historia del pensamiento económico que haya, ¿no? Lo que pasa es que el mismo Schumpeter dice que eso no es historia del pensamiento económico, sino que es historia del análisis económico, ¿no? Y si ustedes me preguntan que cuál es la diferencia, yo todavía no sé cuál es. ¿Ok? Él dice que eso no es historia del pensamiento económico, sino que es historia del análisis económico. ¿Eh? Pero bueno, ok. Libros que se conocen de Schumpeter, ¿no? Porque acuérdense que había comentado que el libro de metodología ese no aparece, por lo cual yo nunca lo he encontrado. ¿Ok? Me gustaría encontrarlo para ver qué dice, y me imagino que debe ser bastante más austríaco que la teoría del desenvolvimiento económico, ¿no? El, el libro del 11, fíjense que aquí faltaban 3 años para que se muriera von Baber, con lo cual von Baber tal vez no le dio tiempo de leerse el libro completo y él se imaginó que el libro era un libro austríaco. El libro es más historicista que austríaco. ¿Ok? Después ya en Norteamérica escribe Business Cycle, ¿ok?, porque una de las preocupaciones que está también en la teoría del desenvolvimiento es el ciclo, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. ¿Ok? Después escribe un libro muy curioso que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia, donde él hace otra predicción, ¿no? Él predice que la Unión Soviética le va a ganar la Guerra Fría a los Estados Unidos y que todo el mundo va a ser eh, socialista, ¿ok? Y bueno, como él se muere en 1950, él no logra darse cuenta de que se equivocó con su predicción, ¿no? ¿Ok? Pero esa es una de las predicciones que salen en Capitalismo, Socialismo y Democracia. ¿Ok? Y después escribe la historia del análisis económico. Fíjense, si se dan cuenta, él se murió en 1950, el libro salió a la prensa en 1954, por lo cual es un libro póstumo, ¿no? De hecho, la señora Elizabeth Woody, ¿ok?, tuvo mucho cuidado de publicar exactamente lo que hizo Schumpeter, ¿no? Por lo cual no hay ningún intento eh, de hacer una redacción adicional a la que Schumpeter hizo. ¿Ok? Y por esa razón, el libro termina más o menos en el siglo XIX, porque la parte desarrollada por Schumpeter llegaba hasta el siglo XIX. Él, este, todo lo que partía a partir de 1880 hasta 1950, que es el año en el cual él murió, está en forma de apuntes para redactarlo con posterioridad, pero Schumpeter no aguantó, pues, que no pudo terminar el libro, ¿no? Y eso es una cosa que le pasa
bastantes autores de historia del pensamiento económico, ¿no? De hecho, Schumpeter se murió escribiendo el libro, ¿no? ¿Ok? Rothbard también se murió escribiendo el libro, ¿no? Y por lo cual el libro está escrito hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces, es una cosa que pasa con cierta frecuencia en quienes se dedican a esa disciplina, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso es lo que escribió, ¿no? Ahora vámonos con la teoría de lo que puso, ¿no? La destrucción creativa, ¿no? ¿Ok? Hay mucha gente que dice muchas cosas con respecto a esto, ¿ok? Pero vamos a basarnos en lo que de verdad escribió Schumpeter, ¿ok? Y, y bueno, y vemos a ver qué es lo que pensaba, ¿no? Si nosotros suponemos que el ciclo es como lo pintan, ¿ok? En los libros de macro, o sea que esto es el Producto Interno Bruto o la variación del Producto Interno Bruto y esto es el tiempo, que este es el tiempo. Entonces el ciclo es una cosa así, ¿no? Que tiene un fondo de recesión, una recuperación, un auge, una crisis, una recesión, una depresión. ¿Ok? Bueno, Schumpeter cree que en el fondo de recesión, ¿ok? Se da la innovación, ¿ok? Y la innovación rompe el equilibrio walrasiano. ¿Ok? O sea, hasta ese momento el beneficio total es cero, ¿ok? Por lo cual estamos en situación de equilibrio general y la innovación rompe ese equilibrio. Eso es lo que es la destrucción creativa, ¿ok? Y la empresa que asume la innovación o el empresario que asume la innovación, que para Schumpeter no es un, no es un empresario creativo, ¿no? O sea, no es el empresario que busca la innovación, sino es un empresario que se encuentra con la innovación y la impone. ¿Ok? Porque para él el empresario es volitivo, ¿no? En eso también pudiera parecerse a Marx. ¿Ok? Y por supuesto se parece a Sombart, ¿no? ¿Ok? Porque para Sombart el empresario era volitivo también, pues. Era un tipo que imponía su voluntad. ¿Ok? Y bueno, y hay que tomar en cuenta también que Sombart era el especialista más grande que tenía Marx, ¿ok? En el mundo alemán, ¿ok? Hasta que Sombart se convierte en historicista. ¿Ok? O sea que Sombart tuvo una primera etapa marxista, ¿no? ¿Ok? Es más, de hecho, Engels decía, ¿ok? Ya Marx muerto, ¿ok? Decía que el único profesor que sabe economía en Alemania es el profesor Sombart, porque es el único que maneja adecuadamente el instrumental marxista, ¿no? ¿Ok? Porque era el tipo conocía los libros de Marx y los desarrolló, pues los trabajó mucho, pues. Después él se hizo alumno de Sombart y dejó el marxismo, ¿ok? Parcialmente, ¿no? O sea, él mantiene algunas cosas del marxismo, ¿no? Entre ellas su visión del empresario, ¿no? Saben que para Marx el empresario es un judío circuncidado en lo más profundo de su ser, ¿no? Así es como dice en el Capital Marx del empresario, ¿no? Y, y bueno, curiosamente, Sombart tiene dos libros dedicados al judaísmo dentro dentro del capitalismo. Él creía, estaba convencido de que el capitalista era un judío, ¿ok? Igual que Marx, pues, ¿ok? Entonces, bueno, dentro de la misma forma de pensar de, de, de Sombart, ¿ok? El, el, la innovación se da por imposición, ¿no? O sea, el empresario impone, ¿ok? Como un acto de voluntad esa innovación y al consumidor no le queda más remedio que aceptarla, ¿ok? Miren, si hay una cosa menos austríaca que eso, ¿ok? Me la van a tener que encontrar, ¿ok? O sea, eso no tiene nada de austríaco, ¿ok? Y después lo vamos a ver cuando veamos a Mises, ¿no? Entonces, lo que sí ocurre es que, según Schumpeter, eso rompe el equilibrio y hace que la economía arranque creciendo, ¿ok? O sea, ese beneficio monopolístico del tipo que encontró la innovación, ¿ok? Va a hacer que la economía
empiece a recuperarse y cree una etapa de crecimiento, ¿ok? Durante la cual todos los empresarios competidores van a tratar de adivinar, ¿ok? Cuál es la esencia de esa innovación, ¿no? Y cuando la descubren, ¿ok? El beneficio vuelve a ser cero, ¿ok? Cuando la innovación se masifica, el beneficio vuelve a ser cero, ¿ok? Y entonces la economía entra en recesión, ¿ok? Esa es la teoría que está en en la teoría del desenvolvimiento económico y que se repite en, en los libros del ciclo económico y en los libros de capitalismo, socialismo y democracia, ¿ok? Y es la teoría del, de la destrucción creativa que se mantiene también en los tres libros, ¿ok? Entonces así es como lo ve Schumpeter, ¿no? ¿Ok? El, yo tengo varias objeciones, ¿no? La primera es que el empresario no es volitivo, ¿no? Ni que lo quisiera, ¿no? El empresario siempre está sujeto al consumidor, ¿ok? Salvo muy raras excepciones en las cuales el gobierno colabora, ¿ok? El empresario es víctima del consumidor, ¿ok? Y, y la otra es que la innovación se presenta en cualquier etapa, cualquier parte y cualquier etapa del ciclo, no solamente en el fondo de la recesión, ¿ok? Y hay que entender otra cosa adicional, ¿no? La innovación, ¿ok? No es un invento cualquiera, ¿ok? Y ahí, probablemente Rodrigo me va a decir que Marx también, ¿ok? Este, para, para Schumpeter, ¿ok? L- este periodo de crecimiento, ¿ok? Corresponde a uno o dos ciclos de Kondratiev, ¿ok? No sé si saben lo que estoy diciendo, ¿ok? Lo digo porque es que últimamente yo digo cosas y los alumnos se quedan en la luna y, y yo creía que se los habían dado y nunca se los dieron, ¿no? Cuando uno estudia teoría del ciclo, hay, este, hay, los originales son Marx y Engels, ¿ok? Ellos son los primeros que estudian el ciclo, ¿ok? Y, y bueno, después más adelante va a haber tres personajes, ¿ok? Un ruso de nombre Kondratiev, ¿ok? Que va a hacer unos estudios eh, sobre, sobre fenómenos cíclicos, ¿ok? Hay un segundo estudio que es el estudio de un francés que se llama Juglar, ¿ok? Y un tercer estudio de un británico que se llama Kitchen, ¿ok? Entonces, este, resulta que ninguno trabajó con el PIB porque el PIB no existía, ¿ok? De hecho, el más viejo de los trabajos es el trabajo de Juglar, que se hizo a finales del siglo XIX, ¿ok? El más nuevo, los dos más nuevos son el de Kondratiev, que se hizo en 1923, ¿ok? Y el de Kitchen, que se hizo en 1924, ¿ok? O sea, el PIB no existía, el PIB nace en 1947, ¿ok? Este, cuando se hacen los desarrollos de la contabilidad social, ¿no? ¿Ok? Por lo cual, si partimos por Kondratiev, ¿ok? Que es el siglo de largo plazo, ¿ok? Kondratiev estudió la producción agrícola rusa, ¿ok? Desde la época del zar Iván el Terrible, ¿no? O sea, desde el siglo XIII hasta la Revolución Rusa, ¿ok? Entonces, tenía una base de datos inmensa, ¿ok? Pero de producción agrícola, ¿no? No de PIB, ¿ok? Y bueno, con eso él descubrió que esa producción agrícola tenía ciclos de entre 50 y 60 años, ¿no? Por eso que se le llama ciclo de onda larga, ¿no? Por lo cual, Schumpeter dice que este periodo que va entre el fondo de recesión y la crisis puede ser un periodo de entre 50 y 100 años, ¿no? ¿Ok? Por lo cual hay uno o dos ciclos de Kondratiev, ¿ok? Y bueno, y debe haber mucho más ciclos de Juglar y muchísimos más ciclos de Kitchen, dice en el libro del desenvolvimiento económico, ¿no?
Que por cierto, creo que ese añadido es posterior, ¿no? Creo que eso lo debió haber añadido después porque en 1911 el único trabajo que existía era el de Juglar, ¿no? ¿Ok? Juglar estudió las ventas al detalle en los comercios de Francia desde la Revolución Francesa hasta el siglo XIX. O sea, casi 200 años, poquito más de 200 años de ventas al detalle. ¿Ok? Eso no es PIB. ¿Ok? Y él descubrió que ahí había un ciclo que era más o menos de entre 10 y 12 años. ¿Ok? Por eso se le llama ciclo de onda media. ¿Ok? Y el otro es Kitchen, ¿no? Kitchen tomó los datos de la Bolsa de Londres, que la Bolsa de Londres se funda en 1702, si mal no recuerdo, ¿ok? Y entre 1702 y 1922, ¿ok? Este señor hizo un trabajo sobre las operaciones bursátiles y descubrió que había un ciclo de entre 9 meses y 18 meses. Y por eso se le llama ciclo de onda corta. ¿Ok? Pero fíjense, ninguno estudió PIB, ¿no? Sin embargo, cuando se da el ciclo, siempre se habla de eso y siempre se habla del estudio de la onda larga y la onda corta, pero no les dicen a los alumnos de qué se trata, ¿no? O sea, la base sobre la cual se hizo el estudio fue la producción agrícola en uno, las ventas al detalle en el otro y en el otro ¿cómo se llama? Las operaciones bursátiles, ¿no? Los volúmenes de bolsa, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, el otro de la segunda generación, la tercera generación es Ludwig von Mises, ¿no? Que está aquí, ¿ok? Aquí ya está de joven, ¿no? Fíjense que él es un poquito mayor que Schumpeter, ¿ok? 2 años mayor que Schumpeter. Schumpeter tiene la misma edad o sea, nació el mismo año en que nació eh, Keynes, ¿ok? Y se mueren también más o menos igual, ¿no? Keynes se muere en el 46 y este muere en el 50. ¿Ok? Este no, este vive más, ¿ok? Nació un poquito antes y se murió bastante después, de 1881 a 1973, ¿no? Este Ludwig von Mises es un personaje también curioso, ¿no? Él nace en Lamberg, ¿ok? En, en el territorio que hoy en día es Ucrania, en la ciudad de Lviv, ¿ok? Que es una de las ciudades invadidas, ¿no? ¿Ok? De las ciudades que invadió Rusia, ¿ok? Es más, la casa de él está ahí en la ciudad todavía, ¿ok? Se conserva, no en muy buen estado, pero se conserva la casa. ¿Ok? Y son de origen judío, ¿ok? A pesar de que tiene título nobiliario, ¿no? Cuando ustedes ven el fon, ¿ok? Significa que esto es un noble, ¿no? ¿Ok? Él era eh, era un varón, ¿ok? Un varón del Imperio Austrohúngaro, ¿ok? El título se lo dan al abuelo, ¿ok? Y se lo dan casi cuando están haciendo Fomises en 1881, ¿no? El abuelo era funcionario del Imperio Austrohúngaro, ¿ok? Y era el cobrador de impuestos de Lambert, ¿ok? Y parece que había hecho un trabajo tan bueno cobrando el impuesto a sus paisanos judíos, ¿ok? Que el emperador decidió darle el título de varón, ¿ok? Lo cual es una cosa extrañísima en Europa, ¿no? De que le den título de varón a un judío, ¿ok? Se lo dieron, ¿ok? Entonces, él, a instancias de la madre, se mudan a Viena con la intención de que los dos chicos estudien. El mayor es Ludwig, el que sigue es un chico que se llama Richard, ¿ok? Richard estudió física, ¿ok? Y este, es el creador de una teoría que se llama el efecto von Mises, que se estudia en dinámica de fluidos, ¿ok? Este, por lo cual el hermano también era un tipo genial, ¿no? ¿Ok? Es más, formaba parte del Círculo de Viena, por lo cual era positivista, ¿ok? Y eso causaba mucha roncha entre los dos, ¿no? O sea, él no se llevaba bien con el hermano, ¿no? Y tampoco se llevaba bien con Schumpeter, ¿no? Es más, de hecho, Gabriel Zanotti, que es un muy buen amigo argentino, siempre dice que eso fue un asunto de odio a primera vista, ¿no? O sea, desde el primer día que se vieron, él y Schumpeter se odiaron, ¿ok? Y el odio fue permanente, ¿no? ¿Ok? Ok, fíjense que
el primer libro que escribe von Mises se llama Teoría del Dinero y el Crédito. El nombre en alemán no es ese, ¿ok? El nombre en alemán es Teoría del Dinero y los medios fiduciarios, ¿ok? Y ahí hay dos cosas muy curiosas, ¿no? La primera es el teorema autorregresivo del dinero, ¿ok? Que es lo que von Mises utiliza para explicar el, ¿cómo se llama? Eh, el dinero desde un enfoque marginalista, ¿ok? Y la otra cosa interesante es lo de determinar que el verdadero valor del dinero, el verdadero precio del dinero es su capacidad de compra, no es la tasa de interés, ¿ok? Eso es lo que de verdad es el precio del dinero, es la capacidad de compra del dinero, ¿ok? Esto del teorema autorregresivo del dinero, aunque eso no es, hoy en día no forma parte del pensamiento de la escuela, es bueno echar el cuento de qué es eso, ¿no? Eh, von Mises dice que, y bueno, y en eso tiene razón, ¿saben? ¿Ok? Pues yo lo experimenté con la hiperinflación, ¿ok? Él, él dice que uno sabe cuánto vale el dinero, ¿ok? Porque uno tiene recuerdo, ¿ok? En la mente de cuáles fueron los últimos precios que uno vio en el mercado, ¿ok? Y en función de los últimos precios, uno sabe cuánto es el valor, cuánto es la capacidad de compra que tiene uno con el dinero, ¿ok? Y bueno, y uno sabe eso, ¿ok? Porque los precios de hoy, ¿ok? Son un reflejo de la capacidad de compra de ayer, ¿ok? Y los precios de ayer son un reflejo de la capacidad de compra de anteayer, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Hasta que llegamos al momento en el cual el dinero deja de ser dinero y pasa a ser mercancía, ¿no? Entonces ahí uno sabe también cuánto valía el dinero cuando era mercancía, ¿ok? Ese es el famoso teorema autorregresivo del dinero, ¿ok? Y bueno, y en ese libro es donde se plantea la teoría del ciclo austríaco, que es la primera vez también que aparece, de que el primer autor que trabaja la teoría del ciclo es von Mises, ¿ok? Esa la vamos a desarrollar con detalle cuando veamos a Hayek, ¿ok? Porque Hayek fue el que le dio el toque final a la teoría, ¿ok? Y bueno, y en el año de 1922, ¿ok? Cuando estaba en pleno desarrollo el gobierno de la socialdemocracia en Viena, ¿ok? La socialdemocracia pensó en algún momento en seguir los pasos de la Revolución Rusa y volverse una dictadura del proletariado, ¿ok? Y entonces von Mises, como respuesta a eso, escribió varios artículos y escribió un libro que se llama Socialismo, ¿no? Que es un libro muy famoso, ¿ok? Que a mí siempre me ha dado muchos problemas para leerlo, ¿ok? Porque cada vez que lo voy a leer, este, eh, me, eh, se me presentan tantas cosas comunes con lo que se vive en Venezuela que me cuesta leerlo, ¿no? Lo he leído por pedazos, ¿no? No lo he leído completo. Y bueno, y ahí ese libro dice que el socialismo es la interrupción del proceso de mercado, ¿no? Y de ahí es de donde parte la idea de que los austríacos no vemos el socialismo como lo ven todas las personas, lo ven todas los economistas y los especialistas en ciencia política, ¿no? O sea, nosotros podemos hablar de un socialismo de derecha igual que de un socialismo de izquierda, ¿no? ¿Ok? Porque cuando el gobierno intenta, ¿ok?, controlar el mercado e interrumpir el proceso del libre mercado, ese gobierno pasa a ser socialista, bien sea de derecha o bien sea de izquierda. ¿Ok? Y en ese mismo libro, en el socialismo, igual que en los, ¿cómo se llama? Eh, en los escritos de el, eh, ¿cómo se llama? De la imposibilidad del socialismo, ¿ok? Él dice que el socialismo es imposible, ¿no? ¿Ok? Porque para controlar todo el mercado, ¿ok? eh, este, requiere de un conocimiento, ¿ok?, que hace imposible, ¿ok?, el cálculo económico, ¿ok?
Y de hecho, el segundo trabajo que yo les voy a asignar a ustedes tiene que ver con eso, ¿no? Ojo, no quiere decir que se tienen que leer socialismo, ¿ok? Yo les voy a mandar los artículos de, ¿cómo se llama? De la discusión sobre la imposibilidad del socialismo, ¿ok? Para que me hagan un pequeño ensayo sobre eso, ¿no? ¿Ok? Ese es lo que va a ser el segundo trabajo, ¿no? Entonces, esa es la propuesta del, de este segundo libro de von Mises, que es el socialismo, ¿no? ¿Ok? Y, miren, aquí está la biografía, ¿no? ¿Ok? Esto debería estar adelante, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Bueno, miren, de la biografía me falta decir dos cosas, ¿no? Me falta decir que este, bueno, él se gradúa de doctor en Derecho en el año 1906, por lo cual se gradúa junto con Schumpeter, ¿ok? Inicia su carrera como funcionario público. En 1909 no aguanta la carrera como funcionario público y se convierte en director de la Cámara de Comercio de Viena. Y ahí como director de la Cámara de Comercio de Viena es cuando él va a escribir cosas contra el socialismo que están tratando de montar los socialdemócratas, ¿no? ¿Ok? Es una época muy dinámica de la vida de von Mises, ¿no? Y bueno, poco después, en 1911, arranca la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Y al principio, él es oficial de artillería, ¿no? ¿Ok? Lo cual nos da un mensaje interesantísimo, ¿no? ¿Ok? Fíjense, en esa época no había computadores, ¿no? ¿Ok? Por lo cual, un oficial de artillería es un tipo que sabe física, ¿ok? Y sabe cálculo diferencial, ¿ok? Porque tiene que hacer cálculo de lanzamiento de proyectiles, ¿ok? Por lo cual, este abogado, ¿ok? Que además dice que la economía no se puede estudiar con matemáticas, ¿ok? Sabía matemáticas, ¿ok? Y sabía cálculo diferencial y sabía lanzamiento de proyectiles, ¿no? Y sabía física, ¿no? ¿Ok? Lo cual es un dato bien curioso, ¿no? ¿Ok? Es más, de hecho, yo no sabía esto, ¿ok? Ya yo me había leído la primera vez la Acción Humana, que es el libro que sigue, ¿ok? Y a mí me dio mucha curiosidad una expresión que él dice en la Acción Humana, ¿ok? Y yo cuando la leí, yo dije, oye, este hombre sabe matemática, ¿ok? Porque el comentario que hace no lo hace una persona que no sabe matemática, ¿ok? Es impresionante, ¿no? O sea, lo cual quiere decir que los, los, mm, los austríacos la mayoría de ellos son buenos en matemáticas, ¿ok? Creo que el único que no era bueno en matemática era Bombaberg, ¿ok? Pero casi todos son buenos en matemáticas, ¿ok? Ok, luego de la guerra él regresa a la Cámara de Comercio, ok, y desde ahí hace estudios económicos, ok, como les comenté, haciendo crítica al gobierno socialista, ok. Fue asesor de Engelbert Dollfuss, ok, que fue el canciller austríaco en la época austrofascista, ok. Sin embargo, no era nazi, ok. Más tarde fue asesor económico de Otto von Habsburg. ¿Ok? Fíjense, el apellido ese les dice que ese es uno de los herederos de la casa de los Habsburgo, ¿no? O sea, de los que también fueron reyes de España, ¿no? Entonces, en ese momento, él se había pasado al Partido Social Cristiano, bueno, demócrata cristiano, Otto von Habsburg, y él fue asesor económico de él, ¿ok? Y bueno, quizá lo más importante de FOMIS es que él dirige un seminario privado en su oficina de la Cámara de Comercio, ¿ok? En la cual enseña a muchos futuros economistas, entre los cuales está Hayek, ¿ok? Y otra serie más, ¿no? ¿Ok? En 1934 él deja Austria, ¿ok? Ese es el año en que Hitler invade Austria, ¿ok? Y él huye de Austria y se va a Suiza, ¿ok? En Suiza él se hace profesor en la Universidad de Ginebra, ¿ok? Y bueno, y luego en 1940 él junto con su esposa huyen hacia los Estados Unidos, ¿ok? Fíjense, ya él tiene 60 años cuando está yendo a los Estados Unidos, ¿ok?
Y ahí él va a recibir el apoyo de la Fundación Rockefeller y del fondo William Folker, ¿ok? Que es un fondo que se crea para, para educar a este muchacho Paul Volcker, que después va a ser eh, presidente del Banco de la Reserva Federal. ¿Ok? Y por medio de esas dos fundaciones, él se convierte en profesor visitante de la Universidad de Nueva York, ¿ok? Que es un puesto que va a ocupar hasta el año de 1945, perdón, desde el 45 hasta la jubilación de él en el 69, ¿ok? Pero él no recibe salario por la universidad, sino por estos dos fondos, ¿no? ¿Ok? Esos son los que pagan el salario de FONMISE, ¿ok? Y bueno, y durante parte de ese periodo Mises estudió cuestiones monetarias, ¿ok? Era fundamentalmente un economista muy versado en la parte monetaria, ¿ok? Y en 1962 le dan una condecoración, ¿ok? La condecoración austríaca de la ciencia y el arte por, por sus desarrollos de economía política. Se los otorgan a través de la Embajada de Austria en Washington, ¿ok? Y bueno, y después viene el libro este que se llama La acción humana, ¿ok? Que quizás es el libro fundamental de von Mises y quizás también es uno de los libros fundamentales de la escuela austríaca, ¿no? ¿Ok? Es más, para estudiar bien escuela austríaca se tienen que leer La acción humana y el libro de Rothbard que se llama el hombre, la economía y la sociedad. ¿Ok? Hombre, economía y Estado. ¿Ok? Que es el libro de Rothbard. ¿Ok? Son los dos libros en los cuales se desarrolla la teoría y nosotros vamos a desarrollar la teoría con esos dos libros, ¿no? Este, el, la acción humana en los primeros capítulos son profundamente metodológicos, ¿ok? Él dice que la economía no es inductiva, sino que es deductiva, ¿ok? Y que se basa eh, en, en un método axiomático deductivo, ¿ok? Por lo cual hay un axioma fundamental de la acción humana que es que las personas siempre actúan con la intención de mejorar su situación presente. ¿Ok? O sea, que ese es el motor de lo que hace el ser humano en economía, ¿no? Y dentro de esa apreciación este, metodológica, él establece tres formas de construcciones imaginarias, ¿ok? Que son las formas de acercamiento a la economía, que son el estado natural de reposo. Eso lo vamos a desarrollar con más calma después, más adelante. La economía de giro uniforme y lo que él llama también la economía autística, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y también en ese libro él propone que además de la praxeología, que es la ciencia de la acción, ¿ok? Hay una disciplina que se llama la cataláctica, que es el estudio del mercado, ¿ok? En el cual los bienes son medidos por los precios, ¿ok? Y los precios conducen al cálculo económico, ¿no? Que es como ¿cómo se llama? El leitmotiv también de la idea de que el socialismo no es posible porque no es posible el cálculo económico, ¿no? O sea que van más o menos girando alrededor de eso, ¿ok? Entonces, bueno, con eso sí termino la clase de hoy, ¿ok? La semana que viene creo que no tenemos clase, ¿verdad? No, ya esta No, profe. semana es la última. Ok, entonces en enero desarrollamos Hayek y nos metemos con los temas más teóricos de la escuela, pues. ¿Ok? Y bueno, yo les asigno el segundo trabajo también, pues se los mando probablemente mañana, ¿no? Para que me lo entreguen después. ¿Ok? Profe, respecto al primer trabajo, ¿cuándo es Ah, la yo no fecha de le di fecha entrega? de entrega. No, no, lo ponemos No, para el qué. no. ¿Lo ponemos para qué? Para el día 11, yo creo. El 11 de diciembre me lo ponen ahí en el campus virtual. ¿Ok? Hola, profe, yo sigo sin la entrada del campus virtual. Ok, ok, yo trato de acomodarte eso entre hoy y mañana. ¿Vale? Pues, pues sí. Profe, nos había comentado que que posiblemente, o sea, iba a ser sobre la teoría del valor, pero Sí, el primer algunos trabajo otros sobre... lineamientos. ¿Te di otros lineamientos? No. No, no, pregunto, qué No, otra no, no, información el, para la el primer elaboración? trabajo es sobre teoría del valor. ¿Ok? Ok. Ok, si no puse las pautas del trabajo, las pongo, pues. ¿Ok?
Eso se los mando mañana, ¿ok? Les mando mañana las pautas del primero, las pautas del segundo y las fechas de entrega del primero y del segundo, ¿ok? Vamos a hacerlo así. Perfecto. ¿Ok? Y yo coloco a Carlos en el, en, ahí en el campo, ¿no? Eres tú el que tiene rollo con la entrada en el campo, ¿no, Carlos? Sí, o sea, yo tengo la Yo también, cuenta profe. y tengo otra materia inscrita en el campus, pero la suya no me sale. Tú también, Rodrigo. Yo estoy igual. Sí, sí. Saben que la semana pasada, alguien de finanzas dijo que él no entraba directamente, no sé cómo era que entraba y llegaba a mi materia, ¿no? A la materia de finanzas, ¿no? De repente pasa lo mismo con esta, ¿no? ¿Ok? Eso yo lo puedo averiguar y se los hago saber, pues, ¿ok? Porque yo sé que sí están inscritos muchos, ¿no? ¿Ok? Yo no recuerdo en este momento quiénes no, ¿ok? Pero creo que son 4 nada más los que no están inscritos, ¿no? ¿Ok? Creo, ¿ok? Y bueno, y no están inscritos porque probablemente el correo está mal, ¿no? ¿Ok? Porque lo que ocurre es que la única manera de meterlos a ustedes es que ustedes estén registrados también en, en el campus, ¿no? Entonces, cuando yo pongo el correo, él verifica que ustedes están dentro, me sale el nombre y ahí los puedo introducir, pues. ¿Ok? O sea, yo no puedo introducir un correo que no existe dentro de los que están registrados en el campus, pues. Eso es una limitante que tiene el campus virtual, lo cual no me parece malo, ¿no? Pero es una limitante que tiene, ¿no? Y ahí hay un problema, ¿no? Porque cuando a mí me mandaron los correos, algunos correos le falta o un guión o le falta un puntico y ya por ahí no me da eh, eh, para poder meter a nadie, ¿ves? ¿Ok? Eso en el caso de finanzas lo arreglé en 3 correos porque me mandaron la corrección, ¿no? Hay uno que le faltaba un guión, al otro que le faltaba, a los otros le faltaba un puntico y ahí se pudieron agregar, ¿no? ¿Ok? Yo voy a hacer lo siguiente, yo mañana, durante la mañana, ¿ok? Voy a tratar de hacer las inscripciones de los que faltan, les mando eso y les mando las indicaciones, ¿ok? Y si siguen teniendo problemas, vemos a ver cómo lo solucionamos, ¿ok? Ok, profe. Perfecto. Vale, en un rato les pongo los videos y la presentación esta, ¿ok? Y bueno, y nos vemos en enero, será, ¿no? Bueno, que les vaya muy bien, ¿ah? ¿Ok? Que tenga buena Muchas noche. gracias, profe. Buenas noches a Gracias, todos. No, profe. a ustedes por venir y Hasta luego, profe. eso. A ustedes por venir y Gracias. por la paciencia, ¿no?